Amados hermanos del grupo Eficaz en la Palabra, amigos que nos escuchan en esta mañana, bendecimos a Dios por cada una de sus vidas y les saluda a su hermano en Cristo desde México, Marcos Tejeda. Queridos hermanos, hemos de comenzar una nueva epístola, una nueva carta, y es acerca de la carta primera a Tesalonicenses, la epístola que proclama que Cristo es el Señor. Y en esta primera semana de Primera de Tesalonicenses acerca de las epístolas, el subtema, hermanos, es la iglesia modelo. Por eso quiero compartir con ustedes el tema titulado Introducción, una iglesia o trabajo fuerte. Y bueno, queridos hermanos, quiero comenzar diciendo que para mí es un gran honor iniciar esta carta que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, que nos describe de qué manera esta iglesia comenzó. Pero a partir de hoy vamos a estar entrando en materia, como dicen, y lo único que vamos a poder leer y exponer son los primeros 4 versículos de este primer capítulo. Y si pudiera decirlo de esta forma, hermanos, de tal forma que nosotros podamos ver por qué entendemos que esta es una carta vital para la vida de la iglesia, y sobre todo si queremos ser una iglesia modelo. Porque el serlo implica que su iglesia pueda reflejar el carácter de nuestro Dios. Eso es lo más importante, hermanos, de poder llegar a ser una iglesia modelo. No, hermanos, en que haya un formato de culto, no en que haya una liturgia perfecta, no en que haya un grupo de hermanos nada más reunidos, sino que esa iglesia, hermanos, pueda ser modelo porque, hermanos, refleja el carácter de nuestro Dios. Y con eso entonces, hermanos, quiero invitarles a abrir su Biblia en la primera carta a la epístola de los Tesalonicenses, capítulo 1, comenzando del versículo 1 hasta el versículo 4. Si usted tiene su Biblia en la mano, puede leer conmigo, dice de la siguiente manera. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Amén, hermanos. Esta iglesia de Tesalonicenses fue fundada para revisar algunas cosas que nos sirvan de conexión durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y quiero empezar, hermanos, diciéndoles que Pablo fundó, en primer lugar, la iglesia de Filipos, la primera iglesia en el continente europeo. Y desde allí entonces se dirigió a Tesalónica, una iglesia de Grecia, una ciudad de Grecia, donde él pudo fundar esta iglesia junto con sus compañeros de viaje. Silas, que es Silvano, de esta carta que es mencionado, y Timoteo. Pero Pablo tuvo que salir corriendo, apenas pudo predicar o enseñar la palabra por 3 sábados consecutivos. Y eso hace a muchos pensar que ciertamente el tiempo de Pablo en esta iglesia fue sumamente corto. Y solamente pudo estar durante 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, entonces debió haber sido un tiempo muy temporal, muy efímero. Pero sin embargo, también hay algunos estudiosos eruditos que piensan que quizás no fue tan corto, sino que posiblemente Pablo pasó 5 o 6 meses allí. Porque el futuro de esta iglesia es tan rico, es tan extraordinario, que se hace difícil concebir que en 3 semanas apenas haya producido algo tan fructífero como esto pudo haber salido dentro de la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, este es el testimonio que tenemos de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la epístola. Así que, hermanos, de manera que Pablo, cuando está en Tesalónica, el contexto es, hermanos, que él sale huyendo debido a la persecución. Y después él llega hasta Berea y en Berea tuvo una mejor recepción.
Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que él había llegado a Berea y que muchos se estaban convirtiendo a la fe cristiana, pues llegaron hasta allí para acusarle también. Y Pablo tiene que volver a correr y llega entonces hasta Atenas, dejando a Silvano y a Timoteo en Berea temporalmente. Desde Atenas, Pablo se dirige a Corinto y la razón para hacer este recorrido hasta Corinto es que es justamente desde esa ciudad de Corinto donde se supone que Pablo escribió esta carta que hoy estamos comenzando a ver. Esta carta, hermanos, es una carta especial. En lo personal la considero especial porque ciertamente para mí, hermanos, la iglesia de los tesalonicenses es la mejor iglesia que puedo describir, puedo experimentar en el Nuevo Testamento. Ya dijo este hombre reconocido, John MacArthur, que él lo ve de esta forma. Él dice que en Efesios capítulo 4 se nos describe la iglesia ideal, pero que la primera carta a los tesalonicenses nos deja ver cómo se vive la iglesia ideal. Sí alcanza a darse cuenta que una cosa que es la iglesia ideal y otra es cómo se vive la iglesia ideal. Y por esa razón, hermanos, si a mí en lo personal la carta a los Efesios me encanta, ahora, hermanos, esta carta a los tesalonicenses es lo más sensacional que pueda haber para mí, hermanos, en mi punto de vista y en mi experiencia, porque la carta a los tesalonicenses, hermanos, nos deja ver cómo se vive una iglesia ideal, es decir, una iglesia modelo. Y dijimos, hermanos, cada vez que pensemos en una iglesia modelo, significa que refleja el carácter de nuestro Dios. En Efesios, hermanos, podemos ver la teoría, pero en Tesalónica vemos la práctica. Yo creo que esa, hermanos, es la buena forma en que nosotros podemos ver esta carta. Por eso, hermanos, quiero, después de esta introducción de lo que tiene esta carta, quiero que veamos 6 cosas rápidamente, hermanos, que en estos pocos versículos que leemos y que hemos leído, del versículo 1 al 4, nos menciona lo siguiente. Lo primero, hermano, lo voy a describir rápidamente. Como punto número 1, vamos a ver la autoría, el autor o los autores de la carta, así como sus destinatarios. Punto número 2, hermanos, estos versículos nos enseñan un saludo inicial. Punto número 3, nos enseñan también, hermanos, la gratitud del corazón de Pablo por la iglesia. Número 4, la intercesión continua de este siervo apóstol de Dios por esta iglesia y todas las demás iglesias en las que él estuvo pastoreando, en la cual estuvo, hermanos, predicando la palabra. Número 5, veremos el buen testimonio de estos creyentes de una forma extraordinaria. Número 6, hermanos, la razón por la que Pablo está dando gracias a Dios. Entonces, de esta manera, hermanos, de estos puntos resumen, hermanos, y yo quisiera obviamente comenzar por el primero, que es acerca de la autoría. El texto, hermanos, comienza diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Esa sola frase, queridos hermanos, nos deja ver quién fue o quiénes fueron los autores y quiénes fueron los receptores de la epístola, como ahí está dicho. Nosotros conocemos algunas cosas de estos hombres, y yo quisiera revisar algunas de esas ideas acerca de ellos porque debe refrescarnos y al mismo momento debe enseñarnos algunas cosas que debemos tener presente a la hora de que cada uno de nosotros leemos y escuchamos los nombres en esta carta. Y dice, hermanos, por ejemplo, en Pablo, nosotros sabemos que Pablo fue el gran apóstol del Nuevo Testamento. Es el autor de la inmensa mayoría de las cartas, el más grande misionero de todos los tiempos, el más grande teólogo y posiblemente el mejor pastor que nosotros pudiéramos encontrar en el Nuevo Testamento y probablemente, hermanos, en la historia de la iglesia. Y por eso, hermanos, decimos que Dios, hermanos, dio a Pablo una serie de dones
talentos y oportunidades inigualables desde el día en que tuvo su encuentro con Cristo Jesús. Así que las cosas que Pablo poseyó como regalos, como dádivas, como dones de Dios, fueron extraordinarias, porque Dios dio a Pablo gozo, dio fe, dio esperanza en las peores circunstancias. No importaba la circunstancia que atravesaba o adversidad el apóstol Pablo, por la que él pasara, inclusive la prisión del Imperio Romano. Ninguna de esas cosas, queridos hermanos, pudo quitarle su fe, pudo quitarle su amor, su esperanza, ni el gozo y sobre todo la gracia de Dios para la cual pudo llegar a los peores pecadores, que uno de ellos, hermanos, he sido yo. Aquellos que le persiguieron a Pablo, aquellos compatriotas judíos por quienes Pablo hubiese estado dispuesto a dar su vida a sus ojos, como dice él, con tal de que llegaran a alcanzar la salvación, Pablo así los amó, con esa gracia perseveró orando por ellos y Dios le dio a Pablo una perseverancia en las peores persecuciones, cárceles, situaciones, rechazos que es realmente digno de admiración. Y cuando tú miras cómo escribe Pablo a las iglesias a través de las cartas y a través de esas iglesias que él fundó en una ocasión, a hermanos que conoció por poco tiempo, tú puedes sentir el latir pastoral de su corazón una y otra vez. Cuando reflexiono sobre Pablo, créame, hermanos, que yo quisiera intentar ser un poco de lo que fue él. Y ese es Pablo, hermanos, a grandes rasgos. Yo quise compartirlo, hermanos, porque está mencionado en el texto. ¿Quién es el que escribe a los tesalonicenses? Pablo. Pero también, hermanos, sabemos algunas cosas de aquel Silvano que es nombrado en esta carta. Silvano, hermanos, es el Silas del libro de los Hechos. Silas no acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Algunos de ustedes recordarán que Pablo hizo un primer viaje misionero acompañado de Bernabé y Juan Marcos. Pero llegaron a Panfilia y Marcos decidió abandonar a Bernabé y a Pablo. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, hacen un reporte y más adelante comienzan a preparar el segundo viaje misionero. Y Bernabé, y en el segundo viaje misionero, y Pablo toma a Silas, que es el Silvano en las epístolas, y entonces va en otra dirección. Y ahí es donde comienza el segundo viaje misionero. Prontamente, después de iniciar este viaje, llegan a una ciudad de nombre Listra, y en Listra Pablo encuentra a Timoteo, un joven cuya madre tenía el nombre de Eunice y su abuela Loida, ambas creyentes. Eunice era una mujer judía, pero el padre de Timoteo era un hombre griego y aparentemente Timoteo recibe la fe de su abuela y de su madre según lo que leemos en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. ¿Quién era Timoteo? Timoteo había permanecido fiel a Pablo. Le acompañó durante la gran mayoría de sus viajes o de sus lugares. En el segundo viaje misionero, le acompañó hasta el final del tercer viaje misionero y también permaneció aparentemente cerca de Pablo cuando Pablo llega a Roma y está en prisión por primera vez, porque desde esa prisión es que Pablo escribe las epístolas conocidas como las epístolas de la prisión, donde está Filemón, Colosenses, Filipenses, y en esas tres cartas Timoteo es mencionado junto a Pablo, de manera que este fue un hijo que Dios le concedió a Pablo en la fe y que le acompañó y le fue fiel hasta el final. Ese Timoteo que fue pastor de la iglesia de Éfeso, como nosotros podemos ver en la primera carta a Timoteo en su capítulo 1 versículo 3, es Timoteo, hermanos, que en un momento dado terminó en una prisión, porque en el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 13 versículo 23 que él fue liberado en ese momento. De manera que este compañero fiel compartió prisiones con Pablo, compartió vicitudes, compartió
adversidades y que aparentemente Dios le proveyó al apóstol Pablo para que pudiera ser apoyado. Entonces, hermanos, la carta es escrita, es enviada a nombre de Pablo, Silvano y de Timoteo. Pero la evidencia, hermanos, tanto en el vocabulario como el estilo literario, es que realmente esta es una carta de Pablo y que Silvano y Timoteo le estaban acompañando, a pesar de que algunos piensan que ellos también contribuyeron a los que en esta carta se puede decir. La carta, hermanos, es enviada de parte de ellos a los tesalonicenses. Sabemos que en el versículo número 1, de acuerdo a este capítulo, era la forma acostumbrada de escribir las cartas en aquella ocasión. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, concluye este versículo. Esta es la primera vez, hermanos, que Pablo usa la expresión iglesia de los tesalonicenses, porque cuando él escribe a la iglesia de los Corintios, dice a la iglesia que está en Corinto. Una iglesia que está en cierta ciudad X, en este caso, él no lo hace así, sino que identifica a la iglesia como la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. La frase en Cristo, hermanos, es muy paulina. Esta frase es una frase similar, pero Pablo nos está dejando ver que el verdadero creyente o la iglesia o están en Cristo o no están. Y de aquí entonces que él nos identifica a la iglesia de tesalonicenses, le da una identidad a la iglesia a partir de esa posición que la iglesia encuentra en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ese es el inicio de la carta, esa es la autoría y esa es los destinatarios. Vámonos al segundo lugar o segundo punto, hermanos, que yo quiero que veamos, y es acerca del saludo. Pablo, hermanos, dice, gracia a vosotros y paz. En este caso, hermanos, los griegos tenían una forma de dirigirse a aquellos que iban a recibir la carta de Pablo, aparentemente cambia por la palabra gracia. Y luego los hebreos tenían su forma de hacerlo usando la palabra shalom, es decir, paz. Pablo, hermanos, combina estas dos palabras, gracia y paz a vosotros, que son dos palabras excelentes para el vocabulario cristiano, porque es a través de la gracia de Cristo que mis pecados son perdonados, y a través de esa gracia y el perdón de pecados es que yo obtengo paz, paz para con Dios. Cuando esa gracia es aplicada a mi vida, mi enemistad con Dios termina y ahora yo puedo volver a tener paz con Dios. De esa misma forma, Pablo comienza esta carta diciendo, gracia y paz a vosotros. Shalom. En tercer lugar, o el tercer punto, hermanos, es el que podamos ver cuál es el entusiasmo que el pastor de esta iglesia tiene acerca de esta carta. Quiero que noten, hermanos, la gratitud del corazón del apóstol Pablo por la iglesia. La gratitud del corazón de Pablo por la iglesia, hermanos, aparece en el versículo 2, diciendo, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Si hay algo, o había algo, hermanos, impresionante en las cartas de Pablo, es la forma en cómo él expresa la gratitud por los creyentes en cada una de las iglesias con las cuales él tuvo relaciones de amistad, afectivas, de intimidad, de amor, de coinonía, de comunión. Pablo, hermanos, sentía un sentido de gratitud por la vida de los creyentes en cada una de las iglesias y daba gracias, a excepción, hermanos, de los Gálatas. Y de aquí en adelante, hermanos, yo quiero invitarle a que usted pueda meditar, pueda reflexionar y ver dónde está su relación. Que el texto diciendo, o que el texto sigue diciendo de aquí en adelante, porque si hay algo, hermanos, que necesitamos,
hacer como parte de esta introspección es comenzar, hermanos, a poner o a notar el contraste entre el corazón de Pablo, lleno de gratitud por los hermanos de la iglesia, en contra o versus, hermanos, la actitud frecuente de condenación y juicio de hijos de Dios hacia otros hijos de Dios que habitan en la misma iglesia local. Y ese, hermanos, no es el corazón de Pablo. ¿Por qué Pablo, hermanos, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús? Si usted y yo no podemos dar gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos nacidos de nuevo, colocados en la iglesia, usted y yo tenemos un serio problema, y este problema no es pequeño. Escuche qué es lo que Pablo está diciendo, hermanos. En el versículo 3, en la parte inicial, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esto significa, hermanos, que cada hermano en tu localidad ha sido comprado por el precio de la sangre, y es un hermano que Cristo está santificado para que eventualmente pueda glorificarlo. Es decir, está trabajando Jesús con él, le está amando, y cuando usted y yo no podemos dar gracias por ese hermano, nos estamos colocando en una posición de superioridad, en una posición, en una barrera, hermanos. Nosotros estamos sintiéndonos mejores que ellos. Estamos condenando a aquellos que Dios compró por gracia, aquellos que Dios está santificando, aquellos que Dios ama y aquellos de quien Dios tiene comunión todos los días, en todo tiempo, porque el Espíritu, hermanos, mora en nuestro hermano. Así que rechazar y condenar a aquellos que Dios ama y compra no es poca cosa. Note la selección, hermanos, de palabras de parte de Pablo. Él no dice simplemente doy gracias, sino dice, escuche bien, hermanos, el texto dice, siempre damos gracias a Dios. Esta oración o esta gratitud, hermanos, no es por los líderes, no es por aquellos con quienes me llevo bien, no es por aquellos con quienes yo tengo afinidad, no por aquellos con quienes yo salgo, no por aquellos que me han ayudado, sino por todos vosotros. La palabra siempre, hermanos, nos recuerda la frecuencia o nos enseña la frecuencia con la que Pablo practicaba esta disciplina. Y él y todos vosotros, nos dice Pablo, no tenía grupitos particulares por el cual él oraba, sino que él oraba por cada uno de los hermanos que había nacido de nuevo en la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál es la reflexión de ser una iglesia modelo? No es que tú justifiques diciendo, pastor, pero es que hay gente que yo no conozco. Justamente es que yo quiera saber si tú le amas por la gracia concedida a él en Cristo Jesús. Usted debe saber si usted ora por él por la gracia que le fue conferida en Cristo Jesús. Porque somos dados a orar por aquellos que nos aman. Pero Cristo dice, ¿qué mérito tenéis cuando amáis a los que aman? No es por aquellos que simplemente están en la misma iglesia donde Dios nos ha colocado, sino porque yo reconozco que si Él ha nacido de nuevo, ha habido un precio y una gracia especial dada por Dios, y Dios lo tiene allí conmigo, porque Dios entiende que Él tiene algo que hacer en mi vida y yo algo que pueda hacer en la suya. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el valor de los hermanos que están alrededor suyo en su comunidad de fe, en su localidad, inclusive cerca de sus casas? Esto, hermanos, nos enseña el apóstol Pablo a reflexionar, siendo una iglesia modelo, hermanos, a dar siempre gracias por nuestros hermanos. El motivo, hermanos, es porque el Señor los compró por su gracia, por su grande amor, por su misericordia.
En pocas palabras, hermanos, los compró en Cristo Jesús. El punto número 4, hermanos, es acerca de la intercesión continua del apóstol Pablo por esta iglesia y todas las demás iglesias. Si usted lee al final del versículo 2 y al comienzo del versículo 3, hace mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. Pablo, hermanos, no simplemente está orando, sino que él está orando sin cesar. Pablo, hermanos, está orando siempre. Pablo está teniéndolo presente en su mente a cada uno de sus hermanos. Pero él, hermanos, no está tratando de congraciarse con nadie, ni está tratando de ganarse el favor de nadie. Porque cuando él los trae a su mente, él entonces se los lleva a Dios en oración. Pregunta, querido hermano que me estás escuchando, ¿tú oras con frecuencia por tus hermanos, por nuestros hermanos? Usted puede decir que sí, pastor, yo oro por usted siempre. Pero la pregunta que le estoy diciendo es por sus hermanos, por tus hermanos. Porque usted puede orar por mí. Y es claro, hermanos, que yo lo necesito en todo tiempo. Mientras más mejor, pero mi pregunta es que si oramos por el resto de los creyentes en Cristo Jesús, y si damos gracias por ellos. Por eso es lo que Pablo, hermanos, nos está diciendo aquí. Eso es lo que está dejándonos ver. Podemos orar cuando alguien está en necesidad, pero en este caso Pablo, hermanos, nos está dejando ver en estos versículos que él está orando por ellos, por las necesidades que tienen, sino que él está orando por ellos por lo que Dios está haciendo en ellos y con ellos. Y él no nos deja ver ahora, aunque un poco más adelante sí nos va a mostrar algo de eso, porque él estaba orando y dando gracias por ellos, por su crecimiento, por su trabajo que está operando el Espíritu Santo en cada uno de ellos. Pablo, hermanos, no estaba orando por las necesidades específicas en esos casos, sino por una obra mayor de conocimiento, de crecimiento, de santificación en aquellos hermanos. A pesar de la distancia, Pablo, hermanos, a pesar del corto tiempo de intimidad con ellos, de amistad, quizás a diferencia de todos nosotros, Pablo oraba por ellos porque tenían un lugar especial en el corazón de Pablo. Vuelvo a repetir, hermanos, Pablo oraba por ellos porque tenía un lugar especial en el corazón de Pablo. Y bueno, hermanos, ahí se los dejo de tarea. ¿Qué lugar tiene especial en tu corazón cada uno de tus hermanos? El punto número 5, hermanos, tiene que ver con mirar el buen testimonio de esos creyentes. Porque es justamente, hermanos, el buen testimonio lo que está motivando el corazón de Pablo a dar gracias. Escucha lo que dice el versículo 3. Tiene allí su Biblia y dice, queridos hermanos, de la siguiente manera. Dice, siempre damos gracias por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, hermanos, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza, ¿en quién, hermanos? En nuestro Señor. En este
Punto número 5, hermanos. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. ¿Qué es lo que Pablo tiene presente sin cesar delante de Dios y delante de nuestro Padre? Escucha. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, ese es su testimonio. ¿Cuál es el testimonio de estos creyentes que podemos imitar? Fíjese bien, hermanos, la pregunta que le estoy haciendo. ¿Cuál es el testimonio de estos creyentes en Tesalonicenses que podemos imitar? Para que usted y yo podamos entender en esta carta que impacta, hermanos, que debe impactar nuestras vidas, es porque Pablo está dando gracias por la obra de fe, el trabajo de amor, la firmeza de vuestra esperanza, dice el texto. Y ahí hay 3 cualidades cardinales del carácter cristiano que son mencionadas en múltiples ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento. Y ellas aparecen, hermanos, voy a dar nada más unos textos. Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 3, Primera de Corintios 13:13, Gálatas 5 del versículo 5 al 6, Colosenses capítulo 1 del versículo 4 y 5. Y en otros varios pasajes, hermanos, más muestra las cualidades de caracterizarse, hermanos, al Hijo de Dios. Estas cualidades, una obra de fe, un trabajo de amor y una firmeza de esperanza. Vuestra obra de fe, hermanos, nos recuerda que nuestra fe o nuestra salvación es por fe solamente, como dice Pablo. Pero no es una fe que está sola, es una fe que va acompañada de obras. Es una fe que caracteriza justamente por obrar motivado por la fe que hemos depositado en Dios. Pablo, hermanos, cuando escribe a Timoteo, después de que Timoteo ha regresado de visitar a los tesalonicenses y les ha traído noticias a Pablo, él nos dice entonces en el capítulo 3, versículo 6, que vamos a ver más adelante en Tesalonicenses, que Timoteo le reporta a Pablo acerca de su fe y de su amor. Esta gente, este grupo de creyentes que tuvo a Pablo por poco tiempo, ha dado frutos de conversión y han exhibido características de verdaderos creyentes. Por eso decía, hermanos, que esta carta a mí me impacta mucho en el aspecto, hermanos, de ser una iglesia modelo. Una iglesia, hermanos, que refleja el carácter de Dios. Y ciertamente, hermanos, eso es como un deber, un debe ser, un ser, hermanos, que debe tener una iglesia modelo. Si la fe depositada en Dios es genuina, esa fe va a ser una fe, hermanos, caracterizada por frutos que el mismo Espíritu Santo comienza a producir. Pero si no hay frutos después de una supuestamente fe haber depositado en Cristo, entonces esa fe está totalmente muerta. No es genuina, no es una fe que salva, sino es una fe que permanece en condenación. Eso, hermanos, es lo que exactamente dice Santiago, en su libro, en el capítulo 2, cuando habla de que una fe sin obras es una fe muerta. Si usted recuerda en el capítulo 2 de Santiago, Santiago no puede concebir que una persona que ha recibido el Espíritu Santo pueda ser una persona que pueda permanecer en una inactividad espiritual y mucho menos sin frutos. Allí, hermanos, en el capítulo 2, versículo 14, para Santiago, hermanos, es imposible, es inconcebible, hermanos, porque la salvación es por fe, y solamente por fe, pero no es una fe que está sola, es una fe que abunda, hermanos. Dice en el versículo 14 de Santiago 2, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlos? No, ¿por qué? Porque es una fe muerta. Puede haberte salvado, pero la evidencia de una fe viva, hermanos,
son las obras que produce la fe que es depositada en Dios, que es depositada en Cristo Jesús. Es claro, hermanos, que mis obras no me salvan, pero la evidencia de una fe real, genuina, depositada en Dios, es la fe, hermanos, que brota resultados a través de las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice en Efesios 2:10, y esas se llaman buenas obras. Es la consecuencia natural del nuevo nacimiento. Y eso es lo que hoy, hermanos, o lo que ellos estaban exhibiendo. Cuando Pablo dice que su obra es de fe, hermanos, Pablo está dando gracias por esa obra, hermanos, que muestra primero como un nuevo nacimiento y segundo, hermanos, que trae frutos. Ahora escucha, hermanos, algo más que lo caracterizaron a la iglesia de Tesalónica. Y algo más que formó parte de su carácter cristiano, hermanos, fue el trabajo de amor. Vuestro trabajo de amor, dice el texto. Así que, hermanos, no es solamente vuestra obra de fe, sino vuestro trabajo de amor. La palabra, hermanos, traducida aquí como trabajo en el griego es kopos, que implica, hermanos, una labor intensa. Significa, hermanos, un trabajo arduo donde hemos gastado todas nuestras energías en la labor. ¿Escuchó eso, hermanos? Estos creyentes tenían una evidencia de amor que refleja una labor intensa donde ellos habían gastado todas sus energías. De hecho, hermanos, Pablo, cuando le escribe en la segunda carta, habla de la manera de cómo ellos se aman unos a otros y dice algo que aumenta cada día más y más. Ya se estaban amando unos a otros, pero resulta que la evidencia, hermanos, de vuestro trabajo en el amor es lo que se dice afuera, es decir, que cada día ustedes se aman más y más. Es un amor que va más allá del esfuerzo ordinario. Es un amor que va más allá de la extramilla. Es un amor, hermanos, que va otra vez a otra extramilla. Y es un tipo de amor incondicional que no viene de la carne, sino viene del poder del Espíritu de Dios. Una de las características del cristiano verdadero, de aquel que ha nacido de nuevo, es su capacidad para amar al otro hasta el final. Hasta el punto, hermanos, que cuando Juan dice ahí en su primera carta, hermanos, cuando él estaba terminando su vida en los años 90, él escribe su primera carta con toda la experiencia acumulada, con todo el caminar con Dios que ya tenía. Y él afirma categóricamente, hermanos, que el que no ama no ha nacido de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. También diciendo, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dos cualidades, dos condiciones para que podamos amar. Una es que yo tengo que nacer de nuevo o nacer de Dios. Número dos, que yo tengo que conocer cada día más a Dios. La dificultad entonces, hermanos, para amar a otros milita en la dirección de un no nacimiento de nuevo o un no conocer a Dios lo suficiente. El poco conocimiento de Dios es poco amor porque el amor es de Dios y Dios es amor. Hermanos, yo creo que en los círculos cristianos, aún en los más fieles, hablamos mucho de amor, pero amamos poco. Y la razón por la que estoy enfatizando este concepto, hermanos, es porque Pablo dice acerca de los tesalonicenses que ellos han mostrado en su carácter cristiano un trabajo de fe, es decir, una obra de fe, de perdón, pero también un trabajo de amor. Resulta, hermanos, que la palabra allí es una labor ardua, una labor intensa de amor en la que ellos se han desgastado todas sus energías. Quiero preguntarle, ¿te imaginas que ese fuera el testimonio de cada iglesia en tu nación, en tu ciudad? ¿Te imaginas el impacto de eso?
ese testimonio de esa forma de vivir, creo que tenemos una idea muy superficial de lo que es amar realmente. Y bueno, hermanos, lo explicaré de la forma más breve que pueda. Cuando Pablo lo describe en Corintios, el amor es paciente. Pablo, hermanos, dice, no solamente es paciente, sino dice Pablo, es bondadoso. Porque la bondad busca la oportunidad para servir. La bondad no espera que le pregunten. La bondad pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo molestarme para descargar tu trabajo? La razón por la que Pablo, hermanos, y por la que esperamos que se nos pregunte, es porque la bondad no forma parte de nuestro carácter cristiano. La bondad inicia en la acción en favor del otro. Da antes de que la necesidad aparezca, porque comienza preguntando y lo hace de manera voluntaria. Es decir, no es condicional, como muchos pensamos. Si tú me das, yo te doy. Sino que el amor de Dios, hermanos, no es así. El amor de Dios es un amor que pregunta, un amor en favor del otro, es una donación. Si no, preguntémosle a Jesús, cuando Él amó y vino y se hizo hombre y tuvo que ir hasta la cruz, le complicó la vida humanamente hablando, pero no descomplicó la vida a nosotros. Esa, hermanos, es la naturaleza del amor. ¿Te das cuenta que esa gente, que esos creyentes realmente habían exhibido lo que se supone que es el nuevo nacimiento que puede producir en nosotros? Y Pablo dice, hermanos, que los tesalonicenses muestran en su carácter cristiano una obra de fe, un trabajo de amor. Y repito, hermanos, la palabra para trabajo es copos, es decir, una labor intensa en la que ellos gastan todas sus energías como un estilo de vida. Vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor, son, y la firmeza de vuestra esperanza, son tres cosas caracterizadas o cardinales de la vida del creyente. Por último, hermanos, la firmeza de vuestra esperanza. De estos tres puntos cardinales, el cristiano, permítame decirlo concretamente, el cristiano, hermanos, siempre se paraliza cuando hay una crisis económica, cuando hay enfermedad, cuando hay un anuncio de enfermedad, de escasez. En mi experiencia como cristiano, no podemos vivir o hablar de una forma que no muestre esperanza. La mayoría de cristianos niegan su fe. Justamente cuando comenzó la pandemia, muchos de ellos desertaron en la fe. Todos empezaron a hacer explicaciones paralizantes. Empezaron a creer de una manera o motivada desde el miedo, en vez de que seamos nosotros la voz que calma en medio de la tormenta del mundo en el que vivimos. Porque justamente nosotros tenemos nuestra esperanza anclada en las promesas de Dios. Nosotros, hermanos, estamos anclados en este mundo mientras esperamos por el mundo venidero. Nosotros confiamos y creemos que Dios es más real y sus promesas que aún no vemos son más reales que aquello que veo a mi alrededor. Nuestra confianza está en Cristo y en aquello en el que ha revelado en medio de las dificultades, en medio del dolor, de las pérdidas, de las persecuciones, de las decepciones, de las traiciones, del desamor. El cristiano, hermanos, tiene una esperanza viva, una esperanza real que lo ancla cuando todo el mundo parece estar desestabilizado. Es la esperanza, hermanos, la que forma esa parte del carácter cristiano y da testimonio como lo hicieron los tesalonicenses, que cuando fueron perseguidos, hermanos, ellos no se detuvieron, sino trabajaron arduamente hasta agotar todas sus energías. Cada vez, hermanos, que Pablo iba donde a Dios a dar gracias, él daba gracias a Dios, hermanos, por el carácter exhibido de sus hermanos en Tesalónica, que estaban representados por una obra de fe, un trabajo de amor y una firmeza de la esperanza que ellos habían desarrollado. Imaginen, hermanos,
que eso sea como luzca en nuestras vidas, una por una. ¿Usted cree, hermanos, que los demás no creerían en Cristo Jesús? Pon atención en lo que te diré acerca de la esperanza que tenían los tesalonicenses. Los tesalonicenses, hermanos, vivían una esperanza puesta delante de nosotros, como dice Hebreos. Nosotros no la pusimos, nosotros no la creamos. Es una esperanza que Dios ha traído. La ha bajado desde el cielo y la ha puesto delante de vosotros. Y esa esperanza, hermanos, se llama Jesús, la cual tenemos como ancla del alma, donde mi alma puede sentirse garantizada, una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo. La esperanza, hermanos, es esa ancla, esa esperanza firme que forma el carácter de los tesalonicenses. Ellos tenían la marca de un verdadero creyente. Si tú miras su fe, está acompañada de obras. Su obra de fe hace mirar su amor, ese amor que era extravagante, porque era un trabajo de amor como Pablo le llamó. Y si miras su esperanza, allí había una firmeza en ella. Por eso, hermanos, en el versículo 4, el apóstol Pablo, el cual, hermanos, si pudiéramos decir, está un mensaje, hermanos, o Pablo trae una a colación, que es lo verdaderamente que produce en el mover de emociones en su corazón. A través de este texto, él continúa, hermanos, diciendo que hablar de esa firmeza de la esperanza de sus hermanos es que hay una elección de vosotros. Sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros, termina, hermanos, este versículo, lo que a Pablo lo tiene en éxtasis emocional. Y es, hermanos, la acción de gracias de saber que este grupo de tesalonicenses, este grupo de hombres, mujeres nacidos de nuevo, representan un grupo de personas que Dios ha elegido desde la eternidad pasada y se los ha entregado a su Hijo, y que Dios está trabajando en ellos a tal punto que ahora Dios, en la formación de la imagen de Cristo, ha llegado a formar en ellos una obra de fe, un trabajo de amor y una esperanza firme. Queridos hermanos, ser una iglesia modelo no es cuestión de palabrerías, es cuestión, hermanos, de trabajo fuerte. Como dice el texto, de un trabajo de obra de fe, de un trabajo de obra de amor y una firmeza en la esperanza. Por esa razón, queridos hermanos, el apóstol Pablo, a través de esta carta muy pastoral y a la vez teológica, nos muestra, hermanos, el andar, pero sobre todo, hermanos, el reflejar del carácter de nuestro Dios. En pocas palabras, el modelo de ser iglesia de Dios. Un modelo, hermanos, de dar gracias a Dios siempre, unos a otros, pero también, hermanos, reconocer la elección por gracia de Dios. Esa gracia, hermanos, que no merecíamos, pero que Dios nos dio a través del amor, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y que eso, hermanos, nos ancla en la esperanza verdadera, que no es más que Cristo Jesús, la cual nos lleva, hermanos, hasta el final y de la mano, acompañándonos día a día para poder ser como Dios quiere que seamos, su imagen de Cristo Jesús. Deseo, queridos hermanos, que el Señor nos permita a través de esta carta entender que ser modelo implica, hermanos, un trabajo arduo, un trabajo, hermanos, donde se agoten nuestras energías en amar, en seguir, hermanos, hasta el final
y creerle a Dios, como también seguirle, depositando nuestro orgullo, nuestro ego y sobre todo, hermanos, nuestra confianza en Dios, y que Él seguirá operando a través del Espíritu Santo, como lo ha hecho desde el día en que el Señor entregó su vida en la cruz. Queridos hermanos, deseo que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.